Buenos días, tardes y noches, dependiendo el horario en el que nos estén viendo, si nos están viendo en diferido, para quienes nos encontramos en tiempo real, acá en vivo y en directos. Muy buenos días, ya nos habíamos saludado, el Eterno me les bendiga. Después de este tiempo de oración, de intercesión, de adoración, ahora vamos a, como siempre, meditar en las Escrituras. Aunque el día de hoy estamos meditando en un libro que es apócrifo, que es deuterocanónico, que no pasó los cánones bíblicos establecidos según quienes organizaron las Escrituras, que no fueron los cristianos evangélicos, por decirlo así, sino más en la última cuadrada de las Escrituras tuvieron que ver los protestantes, en la antepenúltima tuvieron que ver los católicos, y así ha venido cambiando a manera de conveniencias. Pero por eso escudriñamos las Escrituras, para poder comprender qué fue lo que pasó exactamente, para poder comprender, pues no exactamente, pero por lo menos sí tener nociones de qué fue lo que pasó. Y una de esas fue precisamente la que nos llevó a nosotros a poder escudriñar o leer, ni tanto que escudriñar, sino leer y meditar en el libro de Enoc. Porque, a ver cómo explicamos esto que precisamente esta semana que pasó me causó gran curiosidad precisamente todo este tema. Porque, a ver, mis amados, nosotros necesitamos tener la conciencia, ser conscientes de que nos enseñaron, nos educaron, nos adoctrinaron con mentiras, con las mentiras de la serpiente, porque quien gobierna este mundo es la serpiente antigua, los ángeles caídos, los principales, los principados, y ellos son los que en estos momentos gobiernan el mundo y han estado gobernando el mundo desde prácticamente la caída del hombre. Por eso fue necesario que Yeshua viniera a restaurar esa naturaleza caída, ese Adán caído, que es lo que explica Pablo en el capítulo 5 de Romanos. Y nosotros hemos entrado en ese plan de redención, en ese plan de restauración, pero no podemos ignorar las mentiras con las que a nosotros nos criaron, tanto en la historia, o sea, la historia como nos la contaron a nosotros, no es real. Y si nosotros, como hijos del Eterno, vamos a basar nuestras vidas, nuestros estudios, teniendo en cuenta la historia de la serpiente, nos vamos a equivocar, vamos a fallar, porque en algún momento determinado nos vamos a dar cuenta de que la historia como nos la contaron no es real, no es verdadera, precisamente porque quienes ganan las guerras son los que cuentan la versión de la historia. Nadie va a escuchar la versión del perdedor. Entonces, la serpiente antigua, juntamente con los principados, ellos son los que han estado gobernando, adoctrinando, manipulando y alimentándose de la humanidad, porque esa fue la sentencia y la condenación desde el Génesis, cuando el Señor da los juicios que da por haber caído, y en el momento en el que le dice a la serpiente que se va a alimentar del polvo de la tierra, y al hombre le dice que es el polvo de la tierra, pues polvo eres y en polvo te convertirás. Y ellos, para alimentarse de la humanidad, pues mantienen el sistema de la humanidad engañado para que la humanidad no se entere de la verdad. Así como los gobiernos engañan a las naciones que gobiernan,
De igual manera, la serpiente engaña al mundo que gobierna, porque quienes están en estos tiempos eh, precisamente gobernando, que pertenecen a esa élite que gobierna el mundo, porque el mundo es gobernado por una élite exclusiva y si tú no perteneces a esa élite, pues no te van a dejar subir a determinados rangos o atmósferas en la parte artística, en la parte gubernamental, en la parte en la parte de defensa de un país, en cuanto a la parte de los ejércitos de los países. Todo esto está sincronizado conforme a un modelo que vienen trayendo ya de años y años y años. Entonces, nos cuentan la historia con mentiras y si nosotros vamos a hacer nuestra teología, entre comillas, si nosotros vamos a hacer nuestros estudios, si nosotros vamos a meditar en la palabra, si nosotros vamos a meditar en las enseñanzas, teniendo en cuenta la historia de la serpiente, vamos a fallar porque es una historia llena de mentiras. Si nosotros lo hacemos con base en la ciencia de la serpiente, también vamos a cometer varios errores porque la ciencia de la serpiente está acondicionada para que la humanidad no conozca la verdadera ciencia, de dónde verdaderamente viene la ciencia y viene el conocimiento, que no es de los principados, sino que le pertenecen al Eterno y a su reino, y ellos se robaron o tomaron mucha información que era oculta en ese entonces para la humanidad. Si nosotros basamos nuestras vidas, nuestros estudios, teniendo en cuenta las doctrinas de la serpiente, las religiones que le sirven a la serpiente, vamos a estar cometiendo precisamente los mismos errores que se han venido cometiendo, porque edificamos no sobre la verdad, sino sobre las mentiras. Hay muchos, miren hermanos, la cantidad de gente, la cantidad de iglesia, la cantidad de hermanos, la cantidad de pueblos, la cantidad de ministros que han hecho su teología, que han hecho su doctrina, que han hecho sus vidas, que han edificado sus vidas, no sobre la roca de la salvación, que es Yeshua, sino sobre las mentiras que se contaron. Y ni siquiera es culpa de los hermanos, ni siquiera es culpa de muchos ministros, porque hay muchos ministros que literalmente es que no saben. Como hay otros que saben, pero que se quedan callados para no perder su puesto, o para que no les vayan a decir locos, o para que no les vayan de pronto a tener inconvenientes con sus concilios con los que trabajan o con sus comunidades a las que les sirven, porque no han entendido que se les sirve es al Eterno. No, nosotros le servimos a los hermanos, porque sirviéndole a los hermanos le servimos al Eterno. Nosotros compartimos con el hambriento, porque compartiendo con el hambriento compartimos con el Eterno. Nosotros le damos un vaso de agua al que nos pide, porque no se lo estamos dando al que nos lo está pidiendo. Estamos haciendo de cuenta que lo estamos compartiendo con nuestro mismísimo Señor. Entonces, hay personas que han edificado sus vidas, que han edificado sus congregaciones, que han edificado sus concilios, teniendo en cuenta la historia que nos contaron, teniendo en cuenta la ciencia con la que nos adoctrinaron, teniendo en cuenta los principios espirituales con los que nos adoctrinaron precisamente. Y para estos últimos tiempos, en los tiempos en los que tú y yo nos encontramos en los tiempos en los que la ciencia iba a aumentar y el conocimiento iba a aumentar, porque son los últimos tiempos y porque todo va a salir a la luz pública, porque van a caer vendas de los ojos y porque se es necesario, porque se necesita. El fin de semana que pasó, si no me falla mi memoria, mis datos, si los entendí bien y si los comprendí bien, el viernes antes de comenzar Shabbat,
O sea, el Shabbat comienza el viernes en la tarde-noche, a lo que se oculta el sol, inicia el Shabbat. Y si, si no fue el viernes, fue el jueves, el cuento es que la semana pasada se estuvieron reuniendo los principales ministros de Israel, y no de ministros del gobierno, sino ministros en cuanto a la Torá, ministros en cuanto a la ley. Estamos hablando de los rabinos, estamos hablando de los que manejan todo el judaísmo a nivel mundial. Se reunieron para firmar una carta, la cual firmó el sumo rabino o el máximo rabino, el más de los más sabios de los de ahorita, que se encuentra liderando el Sanedrín de Israel. Y se firmó un decreto, una carta, donde todo el judaísmo va a entrar en el restaurar sus relaciones y su amistad con la iglesia. Esto es algo que yo se los estoy contando así, no más, pero esto tiene una profundidad muy grande. Esto es algo que es impresionante. Esto es algo que es asombroso. Esto es algo que solamente puede hacer el Eterno. Y es poner en estos tiempos, precisamente, y ya lo había dicho incluso Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, porque Israel no tiene presidentes, el primer ministro de Israel, que es el que maneja la parte política de Israel, y él ya lo había dicho anteriormente. Él había dicho en un comunicado, en varios comunicados, que el mejor aliado que tiene el mundo, que tiene Israel en el mundo, es la iglesia. Llámenle como le llamen, sí, porque como tenemos tantos apellidos y tantos nombres y tantos pseudonombres y tantos pseudoapellidos, estamos tan divididos, pero de igual manera, la iglesia, el pueblo redimido por Yeshua, el gentil, por decirlo así, y entre comillas gentiles, porque de igual manera hay gentiles, pero también hay otros que no son gentiles. Ya ahorita hablaremos un poco acerca de ello, pero es que el pueblo de Israel pueda hacer las paces con la iglesia y juntamente con la iglesia poder, porque es la única aliada, literalmente, y en verdad ellos lo saben. O sea, ellos ya están empezando a darse cuenta y ellos se han venido dando cuenta de muchas cosas, y hay muchos rabinos que saben que Yeshua es el Mesías, pero no, hay mucha religiosidad, hay muchos poderes, hay muchas fuerzas que le impiden a muchos seguir la verdad. Es más, de los hermanos judíos sabemos que ellos solamente estudian Torah, no les dejan estudiar los profetas, así leer el resto de profetas como nosotros tenemos todos los libros así de una. No, ellos no estudian los profetas, ellos estudian Torah. Y ya si quieren, ya les toca es entrar a cursos especiales para entrar a estudiar los profetas, pero ellos se basan más en la ley. Y ahorita en estos últimos tiempos y en lo que está pasando, pues es ver el cumplimiento de tantas profecías y de igual manera es estar en una sintonía, porque es que precisamente nos van a perseguir. O sea, la tribulación y la gran tribulación y estas persecuciones que se dan, se van a dar con Israel y se van a dar con la iglesia, porque somos un solo pueblo, que por doctrinas, que por ideologías, que por equivocaciones y muchas otras cosas más, por ignorancia nos hayan dividido, pero de igual manera somos un solo pueblo. Que unos crean en Yeshua como el Mesías, pero somos un mismo pueblo. Y así como Benjamín Netanyahu lo dijo, que el mejor aliado para Israel era la iglesia esparcida en el mundo. De igual manera, ahora también los rabinos
lo confirman y lo afirman y firmaron cartas y decretos como siempre lo han hecho, para que se dé la orden en todas las sinagogas, para que se dé la orden en todos los lugares donde hayan verdaderos rabinos y verdaderos ministros de ellos, para hacer las paces y una alianza con la iglesia, por lo que viene y porque ellos saben que el conflicto en el que entraron en octubre del año 2023, ese conflicto no ha parado y no va a parar. Y ellos saben que van a necesitar de una o de otra manera de la iglesia. Pues que la iglesia cuánto ayuda a Israel. Eso es algo que esas cifras no se escuchan y no se ven, pero nosotros podemos ir a Israel y nos daríamos cuenta. Bueno, por lo menos nosotros los colombianos ahorita no tenemos entrada a Israel lastimosamente por cuestiones de asuntos gubernamentales. Pero para los que puedan ir a Israel, siempre se van a dar cuenta de que allá milita el cristiano y el judío, prácticamente conviven juntos. Tienen la misma raíz. Entonces, todo esto son cumplimientos y cumplimientos de profecías y de profecías para estos últimos tiempos, donde la ciencia y el conocimiento van a crecer desmedidamente en proporciones altas como no se había visto. Y es precisamente por lo que está en juego, que varias veces lo hemos hablado, pero permítanme y hacemos una serie de aclaraciones que son necesarias hacerlas. Para comenzar, el mundo fue inundado por culpa de los ángeles caídos y de los humanos que se rebelaron y que no tuvieron a bien obedecer al Eterno. Y por las acciones cometidas en ese pasado, el Señor genera el diluvio. Al generar el diluvio, dice la Escritura, que las aguas cubrieron toda la faz de la tierra. Y fue inundada la tierra. Y muchas ciudades y muchas civilizaciones que tenían los ángeles caídos con la humanidad quedaron bajo tierra o quedaron inundadas, porque la catástrofe, la tragedia fue fuerte. Aquí no más, porque es que para eso hay que hablar con evidencias y con pruebas, ¿sí? De pronto podríamos estar creyendo o pensando que el diluvio solamente fue un mito, una leyenda o un cuento para niños o para tratar de nosotros una metáfora de tratar de entender. El diluvio no fue una metáfora, el diluvio fue una acción universal. Si tú hablas o si nosotros estudiamos a los aborígenes, a los antiguos habitantes de la era prehispánica, tanto en el norte del continente americano como en el centro del continente americano, como en el sur del continente americano, todas las etnias indígenas te van a contar a ti acerca del diluvio. Si tú te vas para Europa, si tú te vas para África, si tú te vas para donde tú te vayas en este mundo, que haya historia y que haya evidencia arqueológica, encontramos que todas las antiguas religiones y las antiguas culturas, las antiguas civilizaciones, ellos sabían y tienen registros de que hubo una ocasión donde la tierra toda fue inundada. Y estamos hablando de miles de años antes de nuestro Señor Yeshua. O sea, antes de la era común, antes de lo que conocemos como el año cero. Estamos hablando de muchos miles de años antes de nuestro Señor Yeshua. Y se supone
que nosotros tenemos cerca de 2020 y pico de años de la era común o de nuestro Señor Yeshua para acá. A nosotros, en medio de las ciencias de la serpiente, nos adoctrinaron y nos enseñaron en nuestras aulas de conocimiento que los incas, los mayas, los aztecas, estas civilizaciones, entre comillas, estas civilizaciones del continente americano, vienen a existir que quizás de repente unos 700 años o exagerado 1000 años antes de Cristóbal Colón. Sí, que nosotros somos el nuevo continente, que aquí en América no había absolutamente nadie y que prácticamente incluso hay quienes dicen que los primeros pobladores de estas tierras eran hebreos, judíos o hebreos, dejémoslo en hebreos para no meternos con el término del judaísmo. Y que nosotros, o los indígenas o los ancestros de estas tierras, cruzaron por el norte, allá por el norte, creo que debe ser el estrecho de Gibraltar, y por allá pasaron los primeros pobladores, los que vinieron a poblar acá en América. Hay algo que nosotros no podemos entender, pero el hecho de que no, porque no tenemos el conocimiento, pero el hecho de que no tengamos el conocimiento no quiere decir que así sea. Los antiguos no eran indios o indígenas o humanos o humanoides con taparrabos y con lanzas y con piedras, y que éramos de esa manera, porque no es así. El humano fue creado por el Eterno no como un hombre de cavernas, no como alguien que no supiera leer o escribir, porque a Adán se le enseñó, y de allá para acá el lenguaje, como en varias ocasiones lo hemos hablado, el lenguaje no nos pertenece a nosotros. Los números no nos pertenecen a nosotros. Los números hacen parte de la ciencia del Eterno. Él es el número uno. Él es el primero. Y Él sí sabe la ciencia de los números. Los números tienen su esencia. Los números son eternos, infinitos, como Él es eterno, infinito. Él creó los números, Él creó las ciencias, y quienes se robaron ese conocimiento y se apoderaron de él fueron los ángeles caídos. Aquí en el continente americano, antes de que llegara Cristóbal Colón y antes de que llegaran los vikingos, antes de que llegaran otras civilizaciones a tener guerra con los indígenas de este continente, aquí ya habían tecnologías del tamaño de la ciencia de la serpiente, de las mismas tecnologías que hubo en Egipto, de las mismas tecnologías que hubo en Rusia, en China, en Europa, en todo donde había humanidad. Los ángeles caídos se encargaron de adoctrinar, de enseñar, de revelar secretos a la humanidad. Es que fue la humanidad entera la que fue corrompida. Aquí en el continente americano, y bueno, acá en Sudamérica, casi que la mitad de Sudamérica era un solo territorio. El territorio del norte de la parte de Sudamérica, que es lo que hoy en día abarca la mitad de Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, las Guyanas, Panamá y Colombia. Eso era un solo territorio. Si nosotros miramos la arqueología, no la historia, porque la historia, vuelvo y repito, está manipulada, pero si nosotros vemos la arqueología aquí en Sudamérica,
acá en este territorio donde nosotros nos encontramos, muchas cosas fueron ocultadas. Aquí hay pirámides, pirámides con más de 12.000, de 20.000 años de antigüedad, según dataciones. En Perú se encontró la pirámide de Caral, o Caral, si no me falla mi memoria. Y esa pirámide es muchísimo más antigua que Keops y Kefren allá en la meseta de Giza, en Egipto, en el norte del continente africano, perdón. Y esa pirámide es muchísimo más antigua. Se encuentran pinturas rupestres, la galería a cielo abierto más grande en el mundo de pinturas rupestres se encuentra en un lugar que es prohibido que los humanos entren. Nosotros tendríamos que sacar permisos especiales para ir allá, a una parte de las selvas colombianas que se llama la Reserva del Chiribiquete. Y allá lo tuvieron que cerrar. Lo dejaron abierto al público como un año nomás. Lo volvieron a cerrar. Por alguna razón, una persona común y corriente no puede ir allá a ver lo que hay allá. En el lago Titicaca, que es el lago americano o suramericano más alto, uno de los lagos más altos del mundo, si no es el más alto, está sobre los 3.200 aproximadamente metros sobre el nivel del mar y es un lago navegable grandísimo. La mitad se encuentra en Perú y la otra mitad se encuentra en Bolivia. Y debajo de ese lago hay una ciudad que precisamente cuando fue la gran inundación, todo lo que había de los gigantes, de los nefilín, de la unión que hubo, de los caídos, de todo eso quedó bajo agua. Las grandes ciudades quedaron bajo agua. Después del diluvio se escribe otra historia. Antes del diluvio había la ciencia y el conocimiento de la serpiente. Bueno, no de la serpiente, sino que la serpiente se había robado y había manipulado juntamente con los caídos. Todo eso era de conocimiento público para todos. No hay nada nuevo debajo de este cielo y eso necesitamos comprenderlo nosotros, cómo nos han manipulado la historia. Que aquí en el Museo del Oro, Bogotá, Colombia, se encuentran figuras precolombinas hechas en oro, que el oro es el material más difícil de manejar, según dicen los orfebres, los que trabajan con los metales. Por eso es tan valioso, ¿no? Y tiene muchas propiedades. El oro, del oro se puede sacar hasta un estudio. Tengamos presente que el efod, el pectoral del sumo sacerdote, era en oro con piedras engranadas. Que en el gorro del sumo sacerdote había una diadema en oro que decía santidad al Eterno. Que el lugar santo y el lugar santísimo, todo por dentro, era hecho en oro. Lo que se necesitaba para ese lugar y para las actividades que se realizaban allí. El oro tiene muchas cosas. Y aquí en oro hechas figuras precolombinas no más grandes que 3 centímetros, 4 centímetros. Aviones. Literalmente aviones. Figuras precolombinas con las formas y las figuras de los aviones. Vinieron unos alemanes. A nosotros acá nos enseñan que es que el chamán estaba en un viaje allá profundo y en ese viaje el chamán veía una paloma volando como en forma de tortuga y entonces hizo esas figuras antropomórficas y todo esto, que por el viaje del chamán, pero ningún viaje, vinieron en una excursión unos alemanes y les causó curiosidad esas figuras precolombinas
pidieron permisos, sacaron del modelo de centímetros a escala de 1 metro, le colocaron un avión y es una nave completamente aerodinámica, con alerones, con cola, con fuselaje, con todo lo que necesita un aparato para volar. ¿De dónde? Estamos hablando de figuras precolombinas que existen desde muchísimos años antes de Cristóbal Colón. Cuando los conquistadores, los colonizadores llegaron a estas tierras, nosotros no éramos ningún nuevo mundo. Las pirámides que hay en este continente tienen mucha antigüedad. Las civilizaciones que habían acá, los mayas sabían, los incas, los muiscas, tenían observatorios astronómicos, conocían las ciencias de la bóveda celeste. ¿Cómo esos indígenas con taparrabos iban a saber las ciencias de la serpiente, las ciencias de la bóveda celeste? ¿Cómo ellos iban a saber cuándo eran los eclipses? Cuándo tenían que cosechar, cuándo no tenían. Los mayas sabían hasta más del 2012. Que no fue que en el 2012 el mundo se iba a acabar, sino que iba a ser era una transición, y lo pudimos ver, porque desde allá para acá es que empezó el despertar de las conciencias de muchos en la humanidad, de darse en cuenta de que como que nos están engañando y vivimos en un mundo de mentiras. Ese despertar de conciencia fue del 2012 para acá. Pero cuando viene el gran diluvio, ya aquí en América habían personas viviendo, ya habían ciencias, ya había tecnología. Los incas, los mayas, los aztecas, de los indígenas que queden vivos, y que se ha pasado el relato de generación en generación, el relato oral, para los que hablaban, para los que tenían escritura, la quemaron y la ocultaron. Pero ellos siempre han dicho que ellos no fueron los que construyeron las grandes ciudades. O sea, si tú vas a Perú y hablas con los descendientes de los incas y los descendientes de los incas te van a decir que ellos como incas, ellos no construyeron Machu Picchu, ni Ollantaytambo, ni Pumapunku, ni las líneas de Nazca, ni el Carandelero de Paracas, ni los de Ecuador fueron en Ecuador están los Shuar, que son una etnia indígena que está encargada de proteger las entradas a las profundidades de la tierra donde habitan otros seres, según ellos. Y hay toda una biblioteca megalítica que vinieron a robarse o a llevarse en una expedición que hicieron, y eso se encuentra datado, la Cueva de los Tallos, por si quieren investigar. Que acá se manejaban herramientas, y hay el cementerio a cielo abierto más grande del mundo se encuentra acá en Colombia. De gigantes, que acá en el continente americano habían gigantes. Cuentan los piel roja, los apaches, los hopi, los del norte, de las etnias indígenas del norte. Ellos cuentan que habían gigantes. Y los gigantes son mucho más anteriores que el pueblo hebreo, según Biblia, no según la ciencia de aquí ni la ciencia de allá, no, según Biblia, los gigantes están desde antes de los hebreos, que los gigantes pertenecen a la caída. Si aquí en América habían gigantes y cuentan los indígenas, y hay registros de cómo mataron los últimos gigantes. Cuando llegaron los conquistadores, hay relatos
Dentro de los relatos de los conquistadores hay relatos donde ellos hablan de los gigantes de la Patagonia. Y los indígenas del norte hablaban acerca de unos gigantes con pelo rojo, que eran contra los que ellos peleaban. Y es que para haber construido lo que se construyó, un humano común y corriente no tiene todavía, a esta fecha de este devocional, a esta fecha del pleno 2025, y nosotros como humanos, no tenemos todavía la tecnología, o no le ha sido mostrada a la humanidad todavía la tecnología para levantar las piedras como las levantaban y para construir las edificaciones y construcciones que fueron hechas en la antigüedad, que han pasado milenios y todavía siguen en pie. En la selva amazónica, en la selva chocuana, en el tapón del Darién y en las selvas amazónicas se encuentran todavía muchas cosas ocultas. Y si nosotros no tenemos presente que fue manipulado todo esto, por eso es que nos sumergimos nosotros a leer y a entender un poquito el libro de Enoc. No porque creamos que es doctrina para nosotros, sino porque necesitamos piezas del rompecabezas que nos hicieron falta, que por alguna razón nos ocultaron piezas importantes en el rompecabezas para nosotros entender este tiempo que estamos viviendo y los años que nos quedan por vivir. Porque los antiguos siempre hablaron de objetos voladores, siempre tuvieron contacto. Nuestras etnias indígenas pertenecen a antes del diluvio. Aquí no llegaron a América nadie después del diluvio. Por eso les digo, la arqueología nos muestra a nosotros. Son evidencias arqueológicas que nos muestran a nosotros que no éramos unos indios con taparrabos, que no sabíamos leer ni escribir, que no conocíamos los números, que no conocíamos las matemáticas, que no conocíamos muchas ciencias, sino que nosotros éramos una parrandada de indígenas, de indios, y que lo más tecnológico que teníamos era una lanza y un taparrabos. Con lanzas y taparrabos no hacemos pirámides. Con lanzas y taparrabos no leemos el cosmos. Con lanzas y taparrabos no tenemos acceso a las profundidades de la tierra. Con lanzas y taparrabos no se hacen calendarios astronómicos. Con lanzas y taparrabos no se forjan los metales y menos el oro como lo forjaron. Con lanzas y taparrabos no se construyen los cementerios que se construyeron acá. Eso no se hace con lanzas y taparrabos, hermanos. Y es que hay mucha, pero mucha ignorancia de parte nuestra para con lo que pasó. Y obviamente a la serpiente, a su gobierno, no les conviene. Ahorita está saliendo a la luz pública todo esto es porque ellos ya no podían tapar más el sol con un dedo. Y que los grandes científicos que ha tenido la humanidad, todos estos últimos grandes científicos que ha tenido la humanidad desde la era del renacentismo, entre comillas, todos ellos han sido contactados para revelarles la información. Nikola Tesla habla de que a él le decían las cosas y no es el único testimonio. Es que los humanos solos nosotros, los humanos, llegamos hasta aquí. Y nosotros en 200 años, 300 años, evolucionamos y crecimos tecnológicamente, científicamente, lo que no habíamos hecho en cuánto tiempo.
O el fin de semana se explotó otra vez la nave con la que la empresa de Elon Musk está tratando de salir al espacio. Es el séptimo intento que ellos tratan de hacer que la nave, la SpaceX, pueda salir de la atmósfera. No lo ha podido hacer. Ya tienen la tecnología incluso para que el mismo propulsor se devuelva y pueda aterrizar desde donde partió y tener unos brazos robóticos gigantes para poder coger y abrazar ese cohete propulsor. Se supone que ahorita SpaceX y la NASA tienen mucha más tecnología que la que había hace 60 años aproximadamente, que fue cuando el hombre fue a la luna. Supuestamente, y eso sí entre comillas bien grande. Y el hombre hace aproximadamente 60 años fue a la luna. Hoy en día tenemos más tecnología, pero ni siquiera hemos podido salir de la bóveda, porque no se puede salir. Y ellos hacen cosas para distraer a la humanidad. Miren, todos esos objetos voladores que se están empezando a ver desde este 2020 para acá, y en grandes escalas y en grandes masas, y ahora el 2024, impresionante como nosotros cerramos el 2024, y ahorita ya las apariciones no solamente están en los cielos de Nueva York, de New Jersey, de California, sino que también se encuentran en otras partes del mundo. Eso ya no se puede ocultar. Y ellos, tanto los gobiernos y los ejércitos del mundo, que están alineados con el gobierno de la serpiente, ellos saben qué son esos objetos voladores no identificados. La humanidad, a la humanidad ya se le dio esa tecnología para surcar los cielos, no convencionalmente con los aviones como nosotros los conocemos. Y los ejércitos de los cielos, los ejércitos de la tierra, precisamente ellos se van a alinear, se van a aliar con aquellos seres y personajes que han estado ocultos y escondidos desde el diluvio. Y todos se van a unir para poder pelear contra el Creador. Ellos se van a unir porque en la humanidad se sabe que hay una amenaza latente y que en algún momento van a venir a invadirnos. Van a hacer creer una falsa invasión extraterrestre. Miren, hermanos, lo que se va a desarrollar en estos últimos tiempos. Entonces a nosotros nos hicieron creer que por los hermanos White de Estados Unidos, que tenían un taller de bicicletas, y estos que tenían un taller de bicicletas fueron los que vinieron a inventar el avión. Hermanos, esa es otra de las tantas mentiras de la ciencia de la serpiente. Para gobernar, para manipular, para engañar, para seducir, para robar, para matar y para destruir. Por eso la ciencia y el conocimiento en estos tiempos, y va a crecer más. Vamos a ver tecnologías que nosotros todavía no habíamos visto. Ya la semana pasada o antepasada dieron ya la noticia de que para este año las inteligencias artificiales, los computadores, los chips, todo lo que tiene que ver con tecnología ya no se va a manejar con la ciencia que se manejaba antes. Ahora todo se va a empezar a manejar con ciencia cuántica. Y eso ya es ir a otro nivel. Los computadores cuánticos, las memorias cuánticas, lo que vamos a ver en estos últimos años
en estos próximos años, van a hacer cosas impresionantes en cuanto a tecnologías, en cuanto a conocimiento. Y así como el conocimiento de la ciencia de la serpiente está de moda para estos últimos tiempos, asimismo el poder del Eterno, el conocimiento del Eterno va a tener que llenar toda la tierra porque se tiene que cumplir la palabra. Y la profecía se tiene que cumplir. La tierra entera conocerá, sabrá, será llena la tierra de su gloria, de su conocimiento. Por eso, como comenzamos, tan importante la noticia que se dio en Israel. Ahora los rabinos y los maestros que van a hacer paces con la iglesia van a tener que empezar a enseñar Torah. Si van a hacer alianzas, van a tener que compartir el conocimiento que por mucho tiempo a la iglesia se le negó y se le sigue negando, pero negado. Tanto es así que como nosotros entramos en la etapa del reemplazo, ¿no? Porque una de las doctrinas con las que nos adoctrinaron a nosotros fue la doctrina del reemplazo, donde el Señor Yeshua vino a reemplazar la ley, la Torah, y donde ya no es necesario practicar la Torah porque el Señor Yeshua ya lo hizo todo por nosotros y ya nosotros no tenemos que hacer nada. Y reemplazamos, la iglesia viene a reemplazar a Israel. Nunca la iglesia va a poder reemplazar a Israel. La iglesia hace parte de Israel. La iglesia sale de Israel. No, Israel no tiene, miren, una de las cosas por las cuales nosotros nos cuesta tanto evangelizar a un judío es porque es que ellos sí conocen la ley y los profetas. Ellos conocen Torah. Y tú no puedes ir a hablarle a un judío algo que tenga en contra o algo que vaya en contra de la ley, en contra de la Torah, porque ellos automáticamente van a, venga, pero como ustedes ni siquiera saben leer el hebreo, o sea, no conocen los originales, no saben leer hebreo y me va a enseñar de la escritura. Sí, porque para profundizar y para poder comprender muchísimas cosas, sí es necesario que por lo menos tengamos, si así nomás, por encimita nosotros, nomás leyendo la diferencia entre la Reina Valera 1960 y versiones más antiguas, nos damos cuenta de los cambios y cómo una palabra, una coma, una tilde, la falta de un libro altera el resultado. Claro que sí. Por eso el Señor dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este libro del libro de Enoc lo estamos hojeando, lo estamos leyendo, lo estamos viendo, lo estamos tomando nosotros porque necesitamos complementar, entender, comprender las piezas que nos escondieron, que nos ocultaron para que nosotros incluso nos creamos más que Israel. Nos creamos más que el olivar. Entonces, si nosotros hemos visto algo de resumen en estos 16, 17 capítulos que llevamos leyendo del libro de Enoc, es que estamos viendo que una de las cosas por las que los condenaron a los ángeles caídos fue por haber revelado el conocimiento de muchas ciencias y haber llevado a la humanidad en aquel pasado, haberla llevado a que todo ese conocimiento y toda esa ciencia, todo se perdió, se corrompió, se dañó precisamente por un mal conocimiento, por un conocimiento dado en el tiempo en el que no es. Si tú tienes 10 años, si a la edad de 10 años te cogen a ti, bien sea que seas una mujer o seas un hombre, un niño o una niña, y viene una persona mayor, bien sea del mismo sexo o del sexo opuesto, y juega con tu sexualidad a la edad de 10 años,
tu sexualidad, tu vida de ahí en adelante ya va a quedar dañada, traumada, porque es un conocimiento dado fuera de la edad. Si tú le despiertas la sexualidad a un niño, a una niña, a los 10 años o antes, de ahí en adelante ese niño o esa niña ya va a crecer viendo la vida de una manera muy diferente, viendo a los hombres y a las mujeres de una manera muy diferente, porque sus ojos fueron abiertos a muy temprana edad, en el tiempo que no era. Lo mismo pasó con la humanidad. La corrompieron a muy temprana edad. Le dieron una información que no se le debía de dar en ese momento. No era ese el tiempo ni el momento de darle todo ese conocimiento a la humanidad y se perdió. Y hasta el día de hoy, nosotros llevamos en nuestra genética las consecuencias de esa caída, las consecuencias de ese pecado. Entonces, cuando nosotros vayamos a el pasado, no olvidemos que la historia nos la contaron al acomodo de la ciencia de la serpiente. Cuando nosotros veamos nuestra salud y nuestra vida, nosotros tenemos que ser conscientes que la ciencia de la serpiente es la que hoy en día tiene las riendas de la salud y todo eso. ¿Ustedes por qué creen que el símbolo de la salud son dos serpientes enrollando una vara? Donde estén las serpientes, donde hayan serpientes, huele a azufre, huele a mentira del enemigo, huele a robo, huele a asesinato, huele a destrucción. Eso es lo que porta la serpiente, la ciencia de la serpiente, los ángeles caídos, los principados, las potestades, los gobernadores, las huestes de maldad, todos los que operan en la región celeste y que afectan a la región material. Ellos lo único que quieren es robar, matar y destruir, porque ellos ya no tienen perdón. Lo estuvimos viendo. Para ellos no hubo perdón, ni para ellos ni para sus descendientes. Y como ellos no son perdonados, son resentidos y envidiosos, al igual que Caín. Y por eso el odio contra la humanidad. Nosotros somos como, no estoy diciendo que seamos, somos como Abel. Y la serpiente y todo lo que ella, su gobierno, por decirlo así, ellos a ti te van a querer robar, matar y destruir. Van a querer robar a tu familia, matarte tu familia y destruir tu familia. Van a querer robar tu nación, matar tu nación, destruir tu nación. Van a querer robar la iglesia, matar la iglesia, destruir la iglesia. Es el dragón que persigue a la mujer. Ellos no nos quieren a nosotros, ellos nos odian a nosotros, ellos tienen envidia fuerte de la humanidad, porque la humanidad tiene lo que ellos no tienen, perdón. Y como ellos no encuentran el perdón y no tienen perdón, pues se empeñaron en hacer el mal, en robar, matar y destruir. Nos alteraron la ciencia, nos alteraron la historia, nos alteraron el conocimiento del cosmos, nos han venido alterando todo para que nosotros creamos en precisamente en todo menos en el Señor. Por eso Pablo habla a los romanos diciéndoles que el Señor todo lo que Él quiso lo hizo. Y como testigos de su creación están los cielos, la tierra, el mar. Ellos cuentan la grandeza del Eterno, cuentan del poder del Eterno. El firmamento cuenta de la gloria del Eterno.
Solamente hay una estrella. Dentro de todas las estrellas que hay en el firmamento, solamente hay una estrella que nunca se mueve. Polaris, la estrella del norte, siempre está en todo el centro. Nunca se mueve. Es el punto de referencia que tienen los marineros, es el punto de referencia que tienen los astrónomos. Nunca se mueve. Polaris siempre va a estar en el mismo punto. Entonces, si el universo constantemente se está moviendo y se está moviendo y todo se está moviendo y nosotros también nos estamos moviendo, las mismas estrellas salen por el mismo lugar todos los años, no se atrasan un minuto. El sol cumple con su función para lo cual fue creado. La luna cumple su función para la cual fue creada. Las estrellas cumplen su función para lo que fueron creadas y diseñadas. Ninguna se va a salir de su órbita, ninguna va a llegar tarde. Vamos a ver en el libro de las luminarias muchas cosas en cuanto a ello, y es entender un poco la ciencia del Eterno para sí mismo ver el engaño de la serpiente. Con eso termino. Tú ves, hay quienes falsifican los billetes, ¿no? Si tú no conoces el billete original, no vas a poder identificar la copia. Para que tú puedas identificar la copia, tú tienes que conocer el original. Si tú no conoces el original, no puedes identificar la copia y vas a creer que estás usando el original cuando estás usando copias. Lo mismo pasa con el Eterno. Si tú no conoces al Eterno, si tú no conoces su palabra, si tú no conoces Torah, si tú no conoces profetas, si tú no conoces nuevo pacto, si tú no conoces la palabra, cualquier bus te va a servir. Cualquier falsa enseñanza te va a sacar a ti. Porque como no conoces el original, cualquier copia y cualquier imitación te va a servir. Nosotros no conocimos el original, nosotros conocimos copias. Tanto de los escritos, nosotros no conocimos los escritos originales. Hasta ahora estamos conociendo los escritos originales. Recibimos fue copias. Tú no conociste a Yeshua como Yeshua el hebreo, el judío, el israelita. Tú conociste fue a Jesús el romano. Otra copia. Sí, a nosotros nos llegaron copias, nos llegan copias. Por eso tan difícil fue el que hoy en día podamos ver el original y nos quedamos asombrados y decir, uno, fue machica. Yo estuve edificando mi vida en las copias, no en el original. Por eso escudriñamos, por eso estudiamos. Dice la palabra, tú escudriñas las escrituras porque a Dios parece que en ellas se encuentra la salvación, la educación, el conocimiento del Eterno, no el de la serpiente. Padre, yo quiero darte gracias en esta madrugada, en esta mañana, en este día, por darnos la oportunidad de escudriñar tu palabra, más de ver un poco la ciencia, la historia, la arqueología, la astronomía, todas estas ciencias con las que nos han engañado, Señor. Cómo nos manipularon la palabra, cómo cambiaron nombres, personajes, cómo adulteraron tu palabra. Razón llevabas, siempre llevas razón, Señor. Por eso hablaste por medio de tus profetas, de los apóstoles, de las doctrinas de demonios que se iban a levantar, de los engaños, incluso a los escogidos. Perdona nuestras fallas y nuestros pecados y ayúdanos que tu Ruach HaKodesh
que tu Santo Espíritu, que tu santa presencia, que ese fuego, ese viento sea guiando nuestras vidas, poniendo paz en nuestro corazón, llenándonos de entendimiento. Por favor, Señor, te lo pido y te lo ruego para gloria y para honra de tu precioso nombre, Señor. Gracias por esta madrugada. Gracias por las personas, por los hermanos que tú usas para bendecir a este remanente. Gracias por la fundación. Gracias por la exposición de tu palabra. Gracias por los altares familiares, Señor, porque sé que van a ser de bendición para las familias. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Yeshua, te damos muchas gracias y te decimos amén y amén. Amén, amén.